Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y es que preparen sus palomitas porque vamos a desentrañar los secretos de Burak y Neslihan. Si han escuchado bien, el título de hoy es ¿Burak y Neslihan amor en secreto? La entrevista que deja dudas. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos personalidades, y la verdad es que últimamente ha habido mucho murmullo, muchas especulaciones sobre su relación. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más entre ellos? Bueno, pues hemos estado investigando, analizando y hoy vamos a compartir con ustedes todo lo que sabemos, o más bien, todo lo que sospechamos basándonos en una entrevista reciente que honestamente, nos ha dejado más preguntas que respuestas. Así que si están listos para un poco de misterio, un poco de análisis y, por qué no, un poco de chisme, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente por su icónica pareja en la exitosa serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos muchos. Su química en pantalla era innegable, era palpable, y desde que la serie terminó, los fans no han dejado de soñar con que esa conexión traspasara la ficción. Y parece que el universo, o quizás la prensa, ha decidido jugar un poco con nosotros. Recientemente ambos actores estuvieron en un evento, y durante una ronda de entrevistas, surgieron preguntas sobre su relación actual, su amistad y sí sobre los rumores de un posible romance secreto. La entrevista en sí misma no fue particularmente explosiva, pero es en los detalles, en las miradas, en las respuestas evasivas donde reside el misterio. Burak, con su habitual carisma, respondió con sonrisas y comentarios diplomáticos. Cuando le preguntaron directamente sobre la naturaleza de su relación con Neslihan, él mencionó que son buenos amigos, que se tienen mucho cariño y que siempre van a tener un vínculo especial por Kara Sevda. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Amigos, cariño, vínculo especial, palabras bonitas y generales que pueden significar cualquier cosa. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La manera en que lo dijo, la pausa antes de responder, la forma en que desvió la mirada por un instante, algunos lo interpretaron como una señal de que hay algo más que una simple amistad. No es que Burak sea conocido por ser un libro abierto, pero en esta ocasión, su discreción fue casi, demasiado discreta. Como si estuviera eligiendo cada palabra con sumo cuidado, intentando no decir nada que pudiera ser malinterpretado, pero al mismo tiempo, dejando la puerta abierta a la imaginación. Y luego está Neslihan. Ella, por su parte, también se mostró reservada. Cuando le preguntaron sobre los rumores de un romance con Burak, ella respondió de una manera similar, enfatizando su amistad y el gran respeto que se tienen mutuamente. Pero, y aquí viene el gran pero, su reacción fue ligeramente diferente a la de Burak. Hubo un momento en que se puso un poco nerviosa, una leve sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, y una respuesta un poco más rápida, como si quisiera pasar página lo antes posible. ¿Eran nervios de ser cuestionada sobre su vida privada, algo que muchos artistas experimentan? ¿O eran nervios de tener que ocultar algo? Lo que realmente ha alimentado las dudas son las interacciones entre ellos fuera de las cámaras, las pocas que hemos podido presenciar. En eventos públicos a menudo se les ve juntos, saludándose con esa familiaridad que solo se da entre personas que comparten algo más que un simple conocimiento. Sus miradas se cruzan, hay una complicidad que trasciende la mera cordialidad profesional. Y seamos sinceros, esa chispa que encendieron en Kara Sevda es difícil de apagar por completo, incluso para los actores más experimentados. Además, no podemos olvidar el contexto. Ambos son figuras públicas muy seguidas, y cualquier indicio de una relación, por mínima que sea, es susceptible de ser magnificado. Sin embargo, este caso particular tiene un sabor diferente. No es solo el fanatismo de los seguidores de la serie, sino la forma en que la propia entrevista ha generado un debate. Los comentarios en redes sociales, los foros dedicados a la pareja, todos están divididos. Algunos defienden la postura de que son solo amigos que se aprecian, mientras que otros están convencidos de que están ocultando algo importante. Analicemos un poco más a fondo las respuestas.
Cuando Burak dice siempre vamos a tener un vínculo especial, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Es el vínculo que crea una experiencia laboral intensa y exitosa, o es un vínculo que se ha fortalecido con el tiempo y la cercanía? Y cuando Neslihan responde con esa rapidez y esa sonrisa algo forzada, ¿está tratando de proteger su privacidad o está tratando de encubrir una verdad? Es como ver una película de misterio donde las pistas están ahí, pero la trama principal sigue oculta. Y es que las entrevistas así, las que dejan cabos sueltos, son las que nos mantienen enganchados. Son el combustible para las especulaciones, sí, pero también son un reflejo de cómo las figuras públicas navegan por las aguas turbulentas de la fama y la opinión pública. A veces ser honesto al 100% puede ser perjudicial para su carrera o su vida personal, y por eso optan por la cautela. Otro punto a considerar es la naturaleza de su amistad, si es que solo eso es. A menudo, después de trabajar tan de cerca en proyectos tan intensos como Karasevda, donde interpretaron a dos amantes apasionados y atormentados, los actores desarrollan una conexión muy profunda. Han compartido emociones, han vivido juntos ficticiamente y es natural que esa conexión perdure. Sin embargo, los rumores van más allá de una simple amistad duradera. Algunos de ustedes en los comentarios ya han compartido sus teorías y son fascinantes. Hablan de miradas cómplices en eventos, de me gusta sutiles en redes sociales que podrían ser interpretados de mil maneras, de encuentros fortuitos que no parecen tan fortuitos. Y es precisamente esa recopilación de pequeños detalles lo que hace que esta historia sea tan intrigante. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la vida privada puede ser muy delgada, y a menudo, los artistas prefieren mantener ciertos aspectos de su vida en la sombra. Quizás Burak y Neslihan simplemente prefieren mantener su relación, sea cual sea, lejos del escrutinio público, y esta entrevista fue un intento de proteger esa privacidad. O quizás, y esta es la teoría que más nos intriga, están en las primeras etapas de algo y quieren ser cautelosos antes de hacerlo público. Lo que sí está claro es que la entrevista ha cumplido su propósito, ha captado nuestra atención y nos ha dejado pensando. Ha demostrado que a pesar de la distancia de los escenarios y las cámaras, la conexión entre Burak y Neslihan sigue siendo un tema candente. Y como creadores de contenido nos encanta poder traerles estos debates, estas investigaciones que hacen que nuestra comunidad sea tan activa y participativa. En resumen, ¿qué hemos sacado de todo esto? Pues, para ser honestos, las respuestas de Burak y Neslihan en la entrevista nos dejan en un limbo. Por un lado, tenemos sus palabras, que apuntan a una amistad sólida y un cariño mutuo. Por otro lado, tenemos la forma en que lo dijeron, las miradas, las sutiles evasivas, que sugieren que podría haber algo más bajo la superficie. La verdad es que solo ellos lo saben con certeza, y quizás nunca lleguemos a saberlo con total claridad. Pero eso es parte de la magia del espectáculo, ¿no creen? Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de este análisis intrigante. Hemos desgranado la entrevista, hemos compartido nuestras dudas y hemos abierto la puerta a sus propias teorías. Y ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak y Neslihan son solo buenos amigos, o hay un romance secreto gestándose? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, intrigante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Burak y Neslihan, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse futuras investigaciones, análisis y todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.